noches, bienvenidos al webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Ventana Sanmartiniana. Vuelve a sus pantallas para conversar de los temas sociales, los temas que importan a la región Arequipa y a la macro región sur. El día de hoy vamos a conversar sobre la problemática y entrampamiento del proyecto agroindustrial Majes Iguas 2. Como es característica de Ventana Sanmartiniana, hemos invitado a los especialistas. Estará con nosotros el ingeniero Uber Valdivia Pinto, igualmente el doctor Fernando Bustamante Segarra y el economista el señor Luis Calle Rodríguez. De esta manera damos inicio. Soy Eric Lazarte y voy a estar acompañado de Liz Guamonte en la conducción. ¿Cómo estás, Liz? Buenas noches. Buenas noches, Eric. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Ventana Sanmartiniana. Estamos realmente muy complacidos porque este tema va a dejar mucho que hablar. Se ha compartido con muchas personalidades de Arequipa y creo que es de impacto en nuestra región poder conocer cuál es el enfoque económico, el enfoque técnico y lo que esta noche van a tener que decir. Como les lo decía temprano el ingeniero Uber Valdivia, va a dejar que hablar todos los conceptos, criterios y enfoques que se van a dar esta noche. Muy bien, vamos a empezar entonces y quiero darle el tiempo al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor Jaime, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Liz, y buenas noches, Eric. Bien, agradecer al doctor Fernando Bustamante, al ingeniero Uber Valdivia y al economista Luis Calle. Yo creo que el proyecto Majes es un proyecto que de ser un sueño para Arequipa se ha convertido en una pesadilla. Y definitivamente mucho de lo que se habla no es lo real del proyecto. Yo creo que en esta noche vamos a tener oportunidad de quien hizo realmente toda la parte de aprobación del expediente técnico en el 2010, el ingeniero Uber Valdivia. Creo que desde hace mucho tiempo ha ido realmente participando con toda su experiencia técnica acerca de lo que significa la concepción de este proyecto y las trabas que ha tenido. De igual manera, el doctor Fernando Bustamante ha sido protagonista realmente de este proyecto en la parte legal, porque él asumió la defensa del proyecto desde que hubo la primera traba, que fue la que puso Cusco, y que llegó hasta la adenda 4. La participación del doctor Bustamante yo creo que ha sido fundamental, y también sería fundamental ahora que nos aclare el panorama de cuáles son las verdaderas trabas que están manejando a Majes y qué es lo que ha ocasionado este trampamiento. A Lucho, pues pedirle simplemente cuánto significa el impacto de este proyecto. Económicamente, qué cosa significa para Arequipa hacerlo y qué cosa significa seguirlo postergando. Pero es importante que conozcamos criterios técnicos. A mí me gustaría realmente que la gente del gobierno regional y muchas de las autoridades del gobierno pudieran escuchar a los que han sido actores de este proyecto y que tienen la claridad necesaria y suficiente como para encontrar la solución más adecuada. Así que bienvenidos nuevamente a Uber, a Fernando y a Lucho, y te dejo, Liz, en producción. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime Mujica. Igualmente agradecemos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y los invitamos a que puedan dejar sus comentarios. Liz, tenemos invitados especialistas esta noche para tratar un tema tan importante para Arequipa. Por supuesto, Eric, y como primer invitado tenemos al ingeniero Uber Valdivia Pinto. Él ha sido viceministro de Desarrollo Agrario y Riego, además ha sido jefe nacional del PSI, el Programa Sectorial de Irrigaciones, ha sido también director ejecutivo, gerente del proyecto Majes Iguas, Autodema, y bueno, es una persona muy reconocida a nivel no solo de Arequipa, sino a nivel nacional, por los conceptos, los criterios, y también nos están escuchando los amigos del gobierno regional, que están muy atentos a todo lo que esta noche se va a vertir en la parte técnica, en el enfoque económico, que más adelante los especialistas van a dar a conocer. Adelante, ingeniero Uber Valdivia Pinto, lo escuchamos. Amigos, buenas noches. Primero el agradecimiento a Jaime por esta invitación y me permite compartir con dos personas de mucha trayectoria profesional, Fernando y el doctor Luis Calle. Bueno, también Liz certamente nos está acompañando, y como también Eric, que fue la persona que coordinó este tipo de webinar. Gracias por tocar un tema tan importante. Creo que hemos cometido
un desatino al considerar el proyecto Más Stewart 2 como un programa de ingeniería civil. Es importante la ingeniería cuando se quiere hacer obra de esta envergadura, pero pareciera que nos hemos concentrado en eso. Desde el año 2010 a la fecha, en toda agenda de comentario de Más Stewart 2, está Más Stewart 2 como un proyecto de ingeniería, y particularmente el N13. Si mañana, hoy día, hubiese una marita básica y hágase Más Stewart 2, con el apoyo y la edición del concesionario, gobierno regional y todos los frentes sociales y productivos de la región Arequipa, ¿qué nos encontraríamos con Más Stewart 2? Ha habido una extorsión increíble. Si mañana empiezan las obras, de acá a 3 años, vamos a recibir un proyecto inservible, porque se han cometido muchos desatinos técnicos. A pesar de que el enfoque era técnico, no se ha pensado en el enfoque social, económico, coyuntural y político. Distante. En esta mi charla, no voy a pretender responder a las 16 observaciones del concesionario. Yo creo que acá dos eximios profesionales, Juan Fernando y el doctor Calle, podrían estar a tallar. Yo más me refiero a la parte técnica. Y quiero leer las 3 primeras líneas. El expediente técnico, que debe sustentar la INA 13. Luego voy a entrar a detalle, pero voy adelantando parte del final de esta película. Si no se logra aprobar el expediente técnico, se cae la INA 13. Por lo tanto, nos ahorramos 104 millones de dólares. No entendemos por qué se forzó, en algo Fernando comentaba, por qué se forzó a una INA 13. O la idea era incrementar los costos cada vez más, con la complacencia de la contraparte nacional. Porque por más desatinados que podrían estar los señores de concesionarios, pero ¿dónde está pues la contraparte para decir, oye, momentito, esto no, pues no es así? Y entrar a la discusión. No, hemos tenido miedo. Miedo, y disculpen el término, mucha mediocridad. Luego vamos a entrar un poco al detalle, pero estos 6 puntos no los voy a tocar. En esta pugna de Lenda 13, justificar 105 millones de dólares, ha habido muchas verdades y muchísimas falsedades. Una, por ejemplo, decía, la Lenda 13 va a permitir el río por goteo. ¿Cómo? Hace 40 años que en Arequipa tenemos experiencia de río presurizado, San Camilo, luego Majes, y bueno, ya como una gran panacea y solución, vamos a ir río por goteo. Mentira. Jamás se pensó en regar por las sequías en Majes, jamás. Todo era río presurizado. Luego dice, punto 2, corrige los errores del proyecto inicial. No he leído ni un documento serio de Autodema, el concesionario, indicando que el proyecto original tiene fallas. El proyecto original es un concepto básico cómo se debe sobre un proyecto de ingeniería para río presurizado. Lo mismo que los amigos de Israel lo hicieron hace 50 años, en San Camilo hace 40 años, ese mismo concepto. Meter bombas para determinar presión, 40-45 metros, o en caso contrario, aprovechando la nobleza del papá Dios, permitió una pendiente tal que tú colocas un reservorio y das la presión adecuada. ¿Cómo está San Camilo? 5, 6, 7, ¿cómo está Majes? Asentamientos A, B, C, D. ¿Era tan complicado? Y vienen acá con tuberías a alta presión. Eso lo vamos a comentar luego. Ingeniero, si podría poner en pantalla completa F5. A ver. Bueno, voy a ver ahorita, pero voy a seguir avanzando porque el tiempo en este caso es nuestro peor enemigo. Sí, continúe, ingeniero. Ya. Entonces,
todo lo que hemos perdido en este momento. Hemos perdido muchísimo dinero. Aquí, en este gráfico celeste con verde, muestra del año 2011, casi coincidiendo con la firma del contrato, cómo han crecido las exportaciones en el Perú. Es increíble. Este año puede que lleguemos a los 13.000 millones de dólares en exportaciones. Todo lo que hemos perdido. ¿Y cuánto más perderemos? ¿Por qué? Por una intransigencia y por un apetito de querer seguir incrementando los costos en más que igual 2. Hasta otro concepto que lo he escuchado frecuentemente, corroborando lo que dijo Fernando. Y vemos el agua al desierto. Avancemos y luego vemos cómo lo arreglamos. No, un momentito. La parte constructiva demora 3, 4 años en condiciones normales. Pero el área agrícola, 100, 200, 300 años. Y si empezamos mal ahora, vamos a terminar mal. Por lo tanto, de una vez, hagamos una planificación, un enfoque serio, cómo pensamos desarrollar Maquis igual 2. No repetir el ejemplo de Maquis 1 del año 84. Un buen trabajo de ingeniería, llega el agua al desierto el 84, dice, llegó el agua al desierto, ¿y ahora qué hacemos? Hace casi 40 años. ¿Vamos a volver a repetir lo mismo? No, no. Maquis merece un mejor trato y merece la participación de mucha gente de vasto conocimiento en planificación, economistas, contadores, para poder vislumbrar qué es lo que pretendemos hacer con Maquis igual 2, donde vamos a vivir muchos cientos de años. Hemos olvidado. 14 años únicamente discutiendo la parte de ingeniería, discutiendo la parte de fierro, cemento y arena. Y la planificación, el desarrollo, el enfoque territorial, ausente. Entonces la pregunta es, ¿qué ha hecho Autoema en los últimos 13 años? Disculpe que lo diga, poco o nada. Y las consecuencias las vamos a pagar todos los arequipeños que con mucho esfuerzo quisiéramos que esto avance. Pero tal como está, vamos a recibir un proyecto deshecho. Aquí decía la bondad de la Pampa. En la parte de arriba un reservorio. El abastecimiento es por canales abiertos. Reservorio, en tanto tubería y donar la presión. ¿Qué distancia hay acá? 2.250 metros. Es lo que tiene San Camilo, es lo que tiene muchos asentamientos agrícolas en Israel, tienen ese concepto. Conducción, desde el lago Tiberíades, de Galilea, llega el agua al desierto, a Beersheba, Negev. Recién ahí, la comienzan a entubar y darle presión. Yo no entiendo por qué desde el saque pretendemos tener agua presurizada en tuberías con un costo altísimo. Esa broma nos va a costar 104 millones de dólares. Y lo más grave, que eso no va a servir. A ver, continúa. Ya. Acá a la izquierda tenemos el diseño nuevo. Y acá otro detalle que no puedo mostrar la pantalla completa. Ahí está bien. Y acá a la derecha tenemos dos reservorios enormes, grandes, como están acá. Hay puntos de presión, en este caso, tuberías de un diámetro 2.5 metros. ¿Se imaginan? 2.5 metros de diámetro. Altura de cargo, 166 metros. ¿Se imaginan una presión de 166 metros cuando lo normal, exagerando, es 50? Y la pregunta es, señor el diseñador, ¿por qué llegó a tanta presión? ¿Y cómo lo va a bajar? No, colocamos reductores de presión. Claro, hay soluciones técnicas, pero eso contraviene y colisiona con cualquier criterio de diseño hidráulico. Si tengo acá una tubería de 106 metros de presión, alta presión,
¿Cómo descargo esta agua a este reservorio? ¿Cómo lo descargo? Reductores de presión o pozos amortiguadores. Una locura. Esto no se hace. A ver, avancemos. Cuando habla de canales abiertos, uy, es como quien echa agua bendita a Satanás. Acá en la parte de arriba, un canal en Olmos, cuya referencia de productividad es bastante alta. Acá en la parte superior derecha tenemos Chavimochi, canales abiertos, que luego entran ustedes en el presurizado. Nadie dice que un canal abierto va a ser regargo por gravedad. Acá en la parte inferior, un canal abierto de Bajes. Hay problemas de erosión por los médanos, o robo, o se convierten en basurero. Entonces, ¿qué han hecho? En tramos críticos se ha cubierto los canales. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Aquí tenemos a la parte inferior, San Camilo, un desarenador abierto. Un poco más implanté que los desarenadores o reservorios sean cubiertos. Es una referencia. En España hay muchos proyectos, canales abiertos. Y ya he repetido la historia de Israel. Y no sé por qué nos venden la idea que hay que meter tuberías. Tema que luego lo voy a tocar. Pase, por favor. Otro tema. Todos con buen corazón, con buen talento, queremos que salga más que Seward 2. Va a generar 150, 100, 200, 400, ni ton ni son. Lanza cualquier cifra. Me permito acá acotar, estimados amigos, información de Chavimochi. Información levantada en campo. Después de haber trajinado ya varios años, ¿qué impacto ha tenido Chavimochi en la generación de empleo en Chao Virú? Son 23.000 hectáreas. Directos, 63.000. Directos, hablo de la producción, transformación y comercialización. Y indirectos, todo el entorno. El zapatero, peluquero, el médico, el contador, el que vende salchichas, el que vende planchas. Ahí está. Total, el equivalente a 113.000 empleos. Si tenemos una unidad familiar de 4, y me quedo corto, hablamos de una población cercana al 500.000 de habitantes, que se ha generado el día de hoy en Chavimochi. Lógicamente con un desorden bárbaro, ¿eh? Vean, a Chao Mochi no hay escuela, no hay postas, la policía es incapaz de detener tanta cantidad de gente. ¿Por qué? Porque los proyectos han sido vistos con un criterio de ingeniería civil. Si empezar con un proyecto de esta característica, el fin y el principio de una planificación correcta es el ser humano. No es un buen canal, no es un buen reservorio, es el ser humano. Y pareciera que este proyecto no se ha tomado en cuenta eso. Hasta el día de hoy no hay ni un gesto. ¿Cómo podemos lograr tranquilidad para una oferta de mano de obra valiosa? Segundo el renglón, más que Seward 2. Nuevo discernimiento, partiendo de información tomada en campo en Chavimochi y por los amigos de Proinversión. casi 700.000 habitantes. Es decir, en la fase de consolidación de Siguas vamos a tener una población de 700.000 habitantes. Y si multiplicamos en lugar de 4 por unidad familiar 5, llegamos casi al 1.000.000 de habitantes. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para albergar 1.000.000 de habitantes en la fase de consolidación de Majes en 10 años? Vivienda, salud, policías, las catedrales, escuelas. Nada, nada de nada. Siga, por favor. Sigue, Eric. Bueno, siga. Otro tema tabú era ¿cuántas hectáreas se van a subastar? Desde el año 2010, que se firmó el contrato, se consagra que van a haber lotes de 200 hectáreas.
Y la pregunta es, ¿y cuánto va a costar eso? Hemos hecho un cálculo y para cada hectárea se va a invertir $50.000 por cada hectárea. Y si hablamos que se van a subastar módulos de 200 hectáreas, $11 millones. Cualquier agricultor o empresario debe tener un respaldo financiero de $11 millones para poder desarrollar estas 200 hectáreas. Y todavía me quedo corto. Entonces la pregunta es, por ahí escribí un artículo hace mucho tiempo, ¿por qué 200? De repente para el norte es una buena alternativa, para el sur es. Los del sur, la gente del sur no está acostumbrada a manejar tantas hectáreas. No tenemos un fondo de esa magnitud. O si lo tenemos, son áreas en medio desarrollo, excepto Pampa Baja. ¿Por qué no discutir la rentabilidad, el aspecto social, el aspecto político? ¿Cuál es el módulo o la hectárea que se debe subastar? ¿100? ¿50? ¿120? Hay que discutir. ¿Y quién lo puede discutir? Nosotros, el mundo académico, el mundo comercial, el mundo financiero, los órganos universitarios, las organizaciones agrarias. Discutir. No hay que discutir y llega a una pelea, pero hay que desarrollar todas las posibilidades. ¿De qué magnitud? No ya tampoco al populismo de 5 hectáreas. No, eso creo que no. En la discusión, que va a durar 8 o 10 meses, podemos precisar cuál hectárea se puede subastar. Y lo grave es que en el contrato dice, es pro inversión la encargada de la subasta. ¿Por qué nuevamente gente de Lima que vive en otro mundo, en otro confort, puede definir cuáles son las hectáreas que se deben subastar en esta zona de Siguas? Siga. ¿Cuánto creció el proyecto? En 2007, construir viabilidad. Recordemos que el año 2006 se lanzó el proceso, en lo cual tuvimos la suerte de ser gerente general. Por eso mi cariño, no únicamente como arequipeño, sino mi cariño porque fuimos con un grupo de arequipeños quien lanzó esta propuesta después de 30 años de abandono y muchas promesas políticas. Empezamos en 2006. En 2007 se hizo una viabilidad. Monto, 266 millones. En febrero de 2010 era muy poco, según los genios de ese entonces. Se hizo una verificación de viabilidad y subió a 391, 130 millones más de dólares. No contentos con eso, el año 2015 se hizo también un nuevo reajuste. Llegamos a 550 millones de dólares. Con la ENA 13, que parece que se va a caer, vamos a conversar luego, llegamos a 655 millones de dólares. Con ajuste de la ENDA 13, la 14 que nos viene, llegamos a 850 millones de dólares. ¿Y qué pasa con la puesta a punto? Recordemos, según contrato, una de las exigencias del concesionario era de que el gobierno nacional, llámese regional, Autodema o gobierno regional de Arequipa, tenía que poner a punto la obra antigua. Se dice, no, ese compromiso viene del año 2010. Ni siquiera hemos hecho un perfil, ni siquiera, ni sabemos cuánto va a costar. Ahora dice, puede que cueste 1.000 millones de soles. Hagamos el perfil una vez, pues. Y hagamos nuestra colita en el Ministerio de Economía y Finanzas para poder lograr este financiamiento. No esperemos que nos gane la ejecución de obra sin antes de terminar la puesta a punto de las obras antiguas. Solamente para dar una preocupación, durante más de 30 años, ese canal o esos túneles, que son casi el 90% túneles, ha transportado, digamos, 12 metros cúbicos por segundo, 12. Cuando se ponga en ejecución Siguas, ese canal o esos túneles van a exportar
va a transportar 35 millones de metros cúbicos. 35.000 metros cúbicos por segundo. 3 veces más. ¿Cómo estará ese canal? Si ni siquiera hemos hecho un estudio serio de las condiciones de ese canal que va a abastecer más que uno que vive una gran precariedad y preocupados, ¿qué va a pasar cuando desarrollemos Siguas? Siga. Dice, se trata de monitorizar el proyecto. Disculpen en términos, amigos, que nos considera que estamos con tapabarros o con plumas. Un punto que en el río por goteo ya lo conocemos hace 30, 40 años. La parte de abajo es lo que no se debe hacer. ¿Quién de asomo podría pensar que esa alternativa río por gravedad se va a desarrollar en Siguas? No nos vendan pues ideas que justifican por qué la ENDA 13. Siga, por favor. Los sedimentos. En la parte superior son reservorios de San Camilo y Majes. A pesar que ha habido un gran esfuerzo de serenadores desde Pitay o desde Condoroma o de Tuti, serenadores también antes del ingreso a los reservorios, y siempre se acumulan sedimentos. La pregunta que hicimos el año 2018, ¿cómo van a arreglar la evacuación de estos sedimentos? Si están considerando reservorios de geomembrana, ¿se imaginan ustedes? 2 veces al año, aproximadamente, los agricultores de San Camilo y Majes ponen maquinaria para limpiar reservorios. Fíjese cómo se acumula. Y a la izquierda, cómo se acumula en los serenadores. Hay que sacarlo a punche. Tema que no ha sido respondido en forma adecuada. Siga. Siga, por favor. Acá brevemente, ¿cómo sustentan la ENDA 13? Desde el punto de vista técnico. Siga. La Contraloría de Empresa por el previo. Hay varias formas que la Contraloría interviene o da seguimiento a una obra que tiene recursos del Estado. Empresa por el previo es un documento técnico emitido por resultado del proceso de verificación de la documentación. Este te identifica algunas irregularidades. Hicieron un informe técnico, le dijeron gobierno regional, acá hay incongruencia en estos aspectos. Lo dijo a la Contraloría, pero pareciera letra muerta. No hicieron caso, pusieron un poco de maquillaje y continuaron. Luego viene la Contraloría con las acciones concurrentes y le van a decir, yo con el informe técnico te dije que hagas esto y no lo has hecho. Y esto va a significar probablemente una paralización del proyecto. Y al final viene ya la fiscalización, que ya es otra cosa mucho más detallada. Siga. ¿De dónde viene esta ENDA 13? En el contrato se dice que cuando hay nuevas circunstancias, el concesionario puede plantear un cambio tecnológico con costo adicional. Entonces, de acá de arranque, disculpe que sea mal pensado, pero acá viene la mala intención. Tú firmas un contrato del 2010, pasan 7 años, eureka, te das cuenta de que hay nuevas circunstancias. De mi humilde parecer, nuevas circunstancias cuando ha habido un alud, un terremoto, algo de consecuencias graves. Y dan 3 argumentos que luego lo vamos a ver. Entonces ellos, con la complacencia del gobierno regional, aceptan nuevas circunstancias. Por lo tanto, cambio tecnológico. Hagamos el desierto de Siguas, tuberías enormes, alta presión, y luego, ¿sabes? Esto te va a costar 105 millones de dólares. Luego voy a explicar, y realmente es correcto
adicionar 105 millones de dólares. Veamos por qué. Siga. Primero, el capital ecológico. Las pérdidas por el sistema y pérdidas por evaporación. Son tres. Primer tema, caudal ecológico. Y creo que Fernando, como abogado, participó en estos temas. Cuando Alto Apurímac reclama que prácticamente Angostura iba a secar el Alto Apurímac en la parte alta, ¿no? Por lo tanto, decían que los cálculos de caudal ecológico no eran correctos. Hay toda una historia y al final se acepta con la aparición del tribunal y una defensa legal adecuada de Arequipa que sube de 0,5 a 240 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, la oferta de agua de Angostura iba a ser menor. Pero la pregunta que es, ¿eso no es circunstancias? Y la Contraloría lo dice, eso ya tú lo sabías antes de firmar el contrato. Ya sabías que el caudal ecológico era 2.4. Acá en verde, ello ocurrió antes de la fecha de firma del contrato de concesión. Aprobada la Dirección General de Minagri. Minagri establece las medidas para realizar un caudal ecológico 2.4. En la AENDA 12, las partes, fíjese, además, en la AENDA 12 del 2011, las partes acordaron incorporar el mencionado caudal ecológico al contrato. Entonces, si tú has aceptado en la AENDA 12, tú te has presentado al concurso sabiendo cuál era el caudal ecológico, ¿cómo es ahora, con el fin de ganar un poco más de dinero, consideras unas nuevas circunstancias? Siga. Textualmente, lo que dice la Contraloría, lo he puesto de esa forma. De acuerdo con la análisis expuesto, existe evidencia que no existe variación del caudal ecológico con una nueva circunstancia de sobrevivimiento durante la vigencia del contrato, debido a que el caudal es un escenario previsto desde el periodo de licitación, al considerar que recién se iba a conocer su valor con la resolución de la entidad competente. Eso lo dice la Contraloría. Siga. El punto es pérdidas de agua. Cuando uno me lee un proyecto, se asume, en puesto original, se asumió que era considerar el 5% de pérdidas de agua. Por lo tanto, el concesionario debía actuar de esa forma, considerando que hay un 5% de pérdidas de agua. ¿Y qué dice acá la Contraloría? Los términos de referencia del contrato de concesión establecían la posibilidad que exista pérdidas de agua en conducción, por 5%. Por lo tanto, existe evidencia que las pérdidas de agua por conducción señaladas por el concedente, por el Autonomía Gobierno Regional, en el informe de sustento no califican como una circunstancia a la fecha. No califican. Porque ya se debe considerar 5%. Y tú eres buena gente, pues sabes, para que no se pierda agua, hagamos tuberías. Y al toque te corro la factura de 105 millones de dólares. Pues compadre, dijo la más. Ya se debe considerar 5%. Normal en producto de esta característica. Siga. La tercera, cambio climático. Aquí sí es de Ripley esto, amigos. El concedente dice, por efecto del calentamiento global, hay una evaporación equivalente a 0,14 metros cúbicos por año. 14 millones de metros cúbicos por año. Qué interesante, 0,14. Ni siquiera llega a 1 millón. La pregunta es, ¿cuánto de agua va a llegar a las aguas? 350 millones. Oye, ¿y te preocupa una pérdida de 0,14? ¿Qué dice la Contraloría? El impacto que va a tener la evaporación va a afectar a 10 hectáreas. El impacto de evaporación va a afectar 10 hectáreas. Si la Pampa de Siguas tiene 38.500, ¿qué te hace 10 hectáreas? ¿Eso te justifica
105 millones de dólares? No, pues. Pero así acá, discrepando con los amigos de la Contraloría, ellos consideran que sí, esta es una justificación. La Contraloría indica que esta sería un argumento válido para nuevas circunstancias. Le da la razón. Pero ahí les dice, oye, va a afectar a 10 hectáreas. Y a pesar de eso, avanzan. Esos son los tres argumentos. Como ustedes se darán cuenta, ni uno tiene el peso y la solvencia como para justificar 105 o 104 millones de dólares adicionales. Siga. Bueno, conclusiones. Como dije, la Contraloría, la razón, el caudal ecológico, dice, no hay necesidad, no hay justificación. Segundo, las pérdidas ya se sabe a 5%, y te voy a aceptar que en las nuevas circunstancias, la evaporación sí disminuye 10 hectáreas, 10 hectáreas. Y a pesar de eso, contra viento y marea, levantando la mano, ilustres consejeros del Consejo Regional pasado, aceptan la ENDA 13. Digo yo, por todos amigos consejeros, ¿vamos a pagar las consecuencias durante 200 años cuando haya agricultura en Siguas? Siga. ¿Cuál sería el escenario de la ENDA 13 si no se aprueba el expediente técnico? Una de las condiciones que pone el concesionario, de las muchas, es que para conseguir el cierre financiero, debo tener saneado los terrenos para empezar obra. Y segundo, debo tener aprobado el expediente técnico. Y en la ENDA 13 ponen el gobierno de Arequipa consciente en la aprobación de expediente técnico número 2. Aquí no es levantar la mano. Creo que muchos colegas, gente que conoce este oficio, el expediente técnico tiene una rigurosidad técnica. Y como dice la primera lámina, existen han quedado más de 100 observaciones, de las cuales 66 son graves. Si no se aprueba ENDA 13, si no se aprueba el técnico, lo más probable es que se caiga la ENDA 13 y nos ahorramos los 105 millones de dólares. ¿Qué hace después? Ya veremos qué podemos hacer. O sea, no todas las lleva consigo los amigos concedentes y concesionarios hasta que vienen a presionar y ellos consideran que están manejando el proyecto como hace 10, 12 años. Yo, desde el punto de vista optimista, considero que este nuevo ejercicio del doctor Roel Sánchez sabrá poner coto a los abusos que se han cometido con Max Siguas 2 en los últimos 13 años. Siga. Acá otros temas de la Contraloría, que tampoco lo voy a tratar. Pide inclusión anticorrupción, emisiones institucionales, al arbitraje, muchas de ellas. Que ninguno ha sido respuesta de una manera convincente para la Contraloría. Siga. Ejemplos de cambio tecnológico. Viendo el Badumecum técnico, viendo el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué dice? Cambio tecnológico es el proceso de incorporación de nuevas tecnologías o prácticas tecnificadas. Y aquí pone unos ejemplos. Por ejemplo, un cambio tecnológico, el descubrimiento de la electricidad, la invención de la rueda, la revolución industrial, la aparición de la locomotora, las nuevas tecnologías de comunicación, la invención de la pólvora. Ni por asomo. Cambiar canales abiertos por tuberías, eso no es nueva tecnología. Eso no es cambio tecnológico. Hasta yo, de mi humilde punto de vista, esta foto que ven a la derecha, esto hasta se podría considerar un cambio tecnológico. Es un canal abierto y encima paneles solares. Que sería un gran éxito en zonas rurales
donde la posibilidad de electricidad son un poco escasas. Pero no vengan a decirme que las tuberías es un cambio tecnológico. Siga. Cada vez hay reajustes. Lamentablemente no está muy claro este cuadrito, pero en una columna está cuánto costaba el 2010 y cuánto costaba el 2015. ¿Por qué se elevó de 391 a 550? ¿Por qué se elevó 150 millones de dólares? De 2010 a 2015 se elevó 158 millones de dólares. Digo algunos de ellos. Por ejemplo, en la empresa Angostura, obras preliminares, adicional 13 millones. La empresa Angostura, 3 millones. Derivación Angostura Colca, 14 millones. Esto costaba, se adicionó, se incluyó, se ajustó 25 millones. Sigamos. Bueno, las cosas son menores acá. No, todavía no cambie. Por ejemplo, vemos acá, acá vemos costos adicionales, 12 millones. No digo yo, acá los expertos deben opinar, ¿por qué recién, después de 5 años del contrato, hay que incluir 1.5% por estudio de ingeniería? Que después de 5 años, esta no era una APP, que suponía que era prácticamente una suma alzada, aunque no lo era. Recién, después de 5 años, consideran gasto de ingeniería. Luego, adicionan los seguros, 13 millones. Se supone una APP, y cuando haces tu oferta, debías haber conseguido los seguros. No, con la complacencia del gobierno regional, se acepta 13 millones más para gastos de seguros. Gastos generales, ¿se acuerda? Adicionar 68 millones de dólares. Total, amigos, es tedioso todo este cuadrito, pero la última línea. El año 2010, firmado el contrato, era 391. Ya con otros reajustes, ¿ah? Sube a 550. Es decir, un reajuste de 158 millones de dólares. En temas que se supone que eran ya superados o saneados en la firma del contrato o cuando se convocó el proceso de licitación. Algo que hay que ver, no como una cacería de brujas, sino saber cómo nuestro querido proyecto se ha ido incrementando y con las posibilidades que esto termine en nada. Siga. Y otra cosa más acá. Muchos lo saben, pero vale la pena repetir, otros no lo saben. Y digo yo, conozcamos el proyecto para poder defenderlo bien. El proyecto en la parte final cuesta 550 millones de dólares. 550 tal como hemos comentado hace un momento. ¿Cuáles son los aportes? El gobierno peruano va a aportar 282. El gobierno peruano 282 para la fase 1. Es decir, para la parte de Angostura, el túnel trasandino y ver el agua hasta Lluvia, a Siguas. Todo eso, dinero lo pone el gobierno nacional, o regional o autodema. 282 millones de dólares. Hasta aquí, el concesionario no ha puesto un centavo. No ha puesto un centavo. ¿Qué es el contrato? Cuando llegamos a la fase 2, y sí, cuando le llevemos el agua de Siguas o Lluvia a la pampa de Siguas y todas las obras de ductos, tú tienes que poner 268. En ese momento recién pones. Por eso que está amarrado con cierre financiero. Tú, concesionario, dame las garantías que tienes plata o vas a conseguir estos 268 millones de dólares, que es lo que te corresponde a ti. Porque hasta el día de hoy ha sido gratis. Has viajado gratis. No has puesto un centavo. Ese es nuestro querido proyecto. Siga.
Otro tema importante. Dije, el inicio y el fin de una planificación es el ser humano. Por lo tanto, tienes que darles enfoque. ¿Hay algún plan director? ¿O plan integral de desarrollo? ¿O enfoque territorio? ¿Planificación integral? ¿Acontecimiento territorial? Nada. Balbucean uno que otro informe. No hay nada firme. No hay nada firme. ¿Cómo se va a desarrollar SIGUAS? Como un plan director o un plan integral de desarrollo. Siga. Acá a la izquierda, la propuesta original. Pero, ¿cuál es la ubicación de estos imágenes? Cualquier persona con un poco de criterio, y pienso que los que están escuchando tienen un alto criterio, ¿dónde ubicarían Ciudad Siguas? Los que conocemos, la Panamericana, prácticamente dividen en dos la Pampa de Siguas. Entonces, lo sensato sería una ciudad, Siguas, cerca a la Panamericana, digamos cerca al de Santa Rita, más o menos. Metro más allá, un kilómetro más allá. Pero se olvidaron de la ciudad Siguas. Entonces, cuando alguien le pregunta, señor concesionario, ¿dónde están los centros poblados de diferente orden? ¿Y dónde están las ciudades Siguas? Ah, momentito. A mí me han contratado para llevar el agua de Angostura y distribuirla con sistema de riego en la Pampa de Siguas. A mí no me han hablado de Ciudad Max. Y se acabó el cuento. La pregunta no es tanto de ellos. ¿Qué hizo Autodema? ¿No se supone que una planificación, primero viene el acondicionamiento del territorio y luego viene la parte de planificación hidráulica? ¿O se cree que es como un tablero, instalo las tuberías y en la ciudad ya pues lo recolemos en otro lado? No existe una planificación del territorio de Siguas. ¿Qué esperamos? No hay, como dije hace un momento, vivienda, salud, educación. Entonces, no hemos hecho nada. Y como repito, si mañana con una varita mágica se ejecutan majes, vamos a entrar a un proyecto malogrado, deshecho. Siga. Esto es lo que contiene un plan director. La Plaza de Armas, el Centro Cívico, la Catedral, la Municipalidad, Paso de Justicia, la Prefectura, Complejo Deportivo, vivienda. ¿Dónde van a estar la vivienda y los servicios? En Majes 1, como ustedes saben, tiene 15.000 hectáreas. Guaruma, 17.000 hectáreas. 17.000 hectáreas. Un estudio que se hizo consiguió que 5.000 hectáreas de Max 1 estaban dedicadas a servicios. 5.000 hectáreas de Max 1 era para servicios. Si extrapolamos esa información de Max 1 a Siguas, necesitaremos 10.000 hectáreas. ¿Dónde están esas 10.000 hectáreas para el acostumbramiento territorial, para los centros poblados? ¿Dónde están? En cambio, estamos enfrascados en las tuberías, en reservorios, alta presión, que es importante eso, pero eso dura 3, 4 años. Y después vienen las penurias para hacer un desarrollo al nivel que pensamos en Siguas. Siga. Ya creo que vamos a cerrar. Se hizo un estudio por INTA, una Asociación Internacional para el Desarrollo Urbano. Ellos consideraban que puede llegar hasta 20.000 hectáreas. Si bien es un documento muy somero, a pesar que costó casi como $300.000, financiado por la CAF, el Ministerio de Vivienda, y con el acompañamiento del gobierno regional, indicaba, entre otras cosas, que ahí se podía albergar 20.000 hectáreas. ¿Dónde están esas 20.000 hectáreas? Siga. La agenda olvidada. Todo esto ya se debió haber empezado. Nada. Las terrenos pusa, garantías soberanas, reserva de terrenos, condición de CIRA, impacto ambiental, puesta a punto, entrega de terrenos, cierre financiero, subasta de tierras. 50, 80, 100, 200, servicios no hay propuestas, ubicaciones de amajes, caducidad del contrato, construcción de vías perimetrales,
precariedad de Majes 1, consolidación de Majes 1, presencia del proyecto Pampas Vallas. Y acá nos hemos olvidado vivienda. Como dije, va a ser con Majes 1, los suelos agrícolas, que tienen un rol muy importante en proyectos de esta característica. Esperamos que invadan los cerros, invadan las quebradas. No, estamos en siglo XXI. Hay que planificar el proyecto. ¿Sí va? Bueno, se proponen unos caminos. Puede haber muchas alternativas, pero modestamente yo muestro algunos caminos. Siga. Primero, fortalecer la capacidad técnica, económica, legal y financiera del gobierno regional. En los 3 últimos años, creo que ha sido la gran flaqueza del gobierno regional no tener cuadros técnicos de ese nivel. Segundo, que el gobierno nacional apoye con un staff de profesionales o contratar algunas consultoras nacional o foránea. Disculpe que habla de mi casa, de Minagri, porque he trabajado muchos años ahí. Ellos no son garantía de que nos puedan apoyar. Ellos ya han venido apoyando Autodema. Desde el año 18 han venido apoyando y vemos los resultados. Minagri aceptó cambiar a una ejecutora. Chavimochic lo integraron a Minagri hace 3 años. Y que doy ni para atrás ni para adelante. No termina ni siquiera Palo Redondo, que es una represa mucho menor que Angostura y no tiene las características más complicadas de Maxi Bor 2. O sea, el gobierno nacional no es garantía de que esto puede caminar. Tercero, terminar con el contrato. Mayor daño es aquel que no se soluciona. Se debe considerar los efectos que podrían perjudicar esta decisión. Lo que siempre he comentado, traigamos gente de gran nivel. Si hay en Arequipa, si sea complementar, nacional, sino una consultora internacional. De tal forma que nuestros gobernantes tomen la decisión adecuada después de tener este insumo. ¿Cuál es la situación real? Gobierno a gobierno, pasar a Minagri, contraer contrato, volver al puerto original. Alguien de nivel, como una APP ha permitido unos reajustes que suben el triple, alguien tiene que decirnos para ver cuál es el camino adecuado. ¿Rescindir el contrato? ¿Ir a un arbitraje? Creo que modestamente, por más empeño que hagamos nosotros, muy poco podemos apoyar en este tema. Y me incluyo, ir al arbitraje. 4, ir al arbitraje. 5, entrega al proyecto del gobierno central para que lo maneje. Ya comentamos el rol de Minagri. Volver al proyecto original tal como se fue el contrato. Es otra alternativa. Porque lo senté hace un momento. Lógicamente que habría que incorporar, ese diseño fue del año 2005. 18 años. Podemos incorporar todos los avances tecnológicos, control de humedad, control de válvulas, sistema satelital, control remoto para el manejo de caudales, muchas cosas más. Bueno, redondeando y terminando, siga por favor. La última reflexión. Hagan las cosas bien. Lo que mal empieza, mal acaba. 14 o 13 años de penurias. Es el momento del cambio. Amigos, gracias. A usted, ingeniero Uber Valdivia, por el tema y por el desarrollo, por los detalles. Le recordamos a las personas que nos siguen que estamos tratando la problemática y el entrampamiento del proyecto agroindustrial Majes, para que desde el aspecto legal también nos dé sus apreciaciones respecto al tema. Doctor Bustamante, adelante. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecer al doctor Jaime Mujica y a la Universidad San Martín de Porres por la invitación. Saludar al ingeniero Uber Valdivia, con quien desde hace muchos años venimos tocando este tema, y también saludar la presencia del doctor Luis Calle. Se me ha pedido hacer una pequeña reseña de los principales problemas legales por los que atravesó el proyecto Majes Iguas 2.
Y es importante conocer los antecedentes justamente para no incurrir en los mismos errores que se han venido cometiendo en años anteriores. El principal problema legal que tuvimos fue inicialmente una demanda judicial que interpuso el gobierno regional del Cusco a efecto de impedir que se firmara el contrato de concesión para la realización del proyecto Majesiguas II. Este proceso se inició el año 2018, estuvo a cargo del procurador público regional ad hoc en ese momento, que era el doctor Walter Paz Valderrama. Walter Paz maneja la defensa de los intereses de Arequipa, pero llega el mes de diciembre del 2018 y se expide la primera sentencia, en la cual el fallo era en contra del gobierno regional de Arequipa. Y en ese momento, Walter Paz, con un muy buen criterio, pidió ayuda. Y justamente me convoca, intervengo yo, el doctor Jorge Luis Cáceres Arce, y después lo involucramos al doctor Víctor García Toma, a efecto de integrar un equipo que pudiera hacer frente a este proceso. Incluso sin que Juan Manuel Guillén supiera de lo que estaba haciendo su procurador. Como anécdota, incluso les puedo contar ahora que para la primera vista de causa que hubo en la ciudad del Cusco, ya en la segunda instancia, nos llama Walter Paz y nos dice, por favor, ¿me pueden acompañar al Cusco? Claro, con todo gusto. Pero no tengo cómo pagarles los pasajes porque no tenemos ningún tipo de vínculo contractual. Estoy sacando unas camionetas de la región, ¿nos pueden acompañar por tierra? Por supuesto. Y nos fuimos por tierra. Y el doctor Víctor García Toma se pagó su pasaje Lima-Cusco para acompañarnos también a esa audiencia, con cargo a ver después cómo se lo podíamos reponer. Miren, esa gestión que hizo Walter Paz, reconociendo las limitaciones y la envergadura del problema que tenía encima, pidió ayuda. Y eso es algo que debemos aprender todos en Arequipa. Si hay cosas que escapan a nuestras capacidades, pidamos la ayuda a otros profesionales y se forman equipos y saquemos adelante los proyectos. Bueno, ese proceso judicial duró varios años, logramos pasarlo después al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional le dimos vuelta al proceso y ganamos, ¿no? Y se declaró la viabilidad del proyecto Majesiguas II. Bueno, solucionado el impasse legal, en ese momento, vino un segundo problema, que era que el consorcio, que en ese momento el consorcio Angostura estaba compuesto por la empresa COSAPI del Perú y Cobra de España, solicitaron un reajuste en el costo del proyecto, por cuanto habían transcurrido varios años por estos problemas legales y evidentemente los costos habían variado. Hubo toda una negociación al respecto y eso lo manejó el MEF con Proinversión en Lima. Y llegó un momento en diciembre del 2014 que no se ponen de acuerdo porque había una diferencia de, creo, aproximadamente 50 millones y que por lo tanto el proyecto se iba a paralizar. En el mes de enero entra al gobierno regional Yamil Osorio. Así es que recién ingresada al gobierno regional le comunican que el proyecto Majesiguas II se caía. En ese momento estaba de presidente Humala, la convoca a Yamila Osorio a Lima, se reúnen y ahí Yamila le pide que la deje hacer una última negociación, pero en Arequipa. Humala le acepta y envía un equipo de asesores del MEF y de Proinversión a efecto de que colaborara con los profesionales del gobierno regional para esta negociación
con los ingenieros y asesores de COSAPI, de los españoles de la empresa Cobra. Para esa reunión, Yamila Osorio me invita y me pide que por favor intervenga, porque Yamila Osorio había sido mi alumna en la universidad. Me acuerdo que me llama y me dice: Juan Manuel Guillén nos ha dejado con las arcas al cero, no tengo cómo contratar profesionales, por favor, doctor, ayúdeme. Obviamente accedí a darle la ayuda y estuve presente en toda la negociación. Y en esa negociación logramos poner nuevamente en camino el proyecto Majesiguas 2. Y para esa negociación, justamente una de las cosas que se tocaba para poder acortar esa brecha de los 50 millones de diferencia entre lo que pedía el consorcio y lo que le ofrecía Proinversión, se tocó el tema de los cambios tecnológicos. Yo me acuerdo que hubo un punto referente a lo que era la construcción del túnel. El túnel de trasvase estaba diseñado en el proyecto inicial que se tenía que realizar a través de taladros eléctricos, para lo cual el consorcio debía construir en el sitio de la presa en Angostura una pequeña central hidroeléctrica para dotar de energía eléctrica para estos taladros. Bueno, ya habían pasado tantos años que la concesionaria comunica en ese momento que ya existía pues una nueva tecnología y nos presentó la famosa tuneladora. Y entonces nos dijo: señores, ahora con esta tecnología se puede trabajar muchísimo mejor, más rápido, más barato, y ya no necesito hacer esta pequeña central hidroeléctrica. Inmediatamente la propuesta pasó a opinión de la supervisión en el aspecto técnico, le dieron el pase y dijimos: ok, sí, no hay ningún problema. Porque el contrato, como lo ha dicho hace un momento Uber Valdivia, tenía una cláusula que establecía cuándo podía efectuarse los cambios tecnológicos, ¿no? Había cuestiones imprevistas, que obviamente se pueden dar en un proyecto, pero habían cambios en adelantos tecnológicos que si el contratista los proponía y la supervisión los consideraba viables, se podían realizar, pero el contrato tenía una cláusula expresa. Decía: ningún cambio tecnológico puede generar incremento en el costo del contrato. Por lo tanto, consorcio, ¿quieres cambiar alguna cosa? ¿Es factible? Veámoslos técnicamente y si es factible, perfecto, pero esto no incrementa el costo. Y en ese momento, yo me acuerdo que también se tocó el tema del cambio tecnológico en los sistemas de conducción, de canales abiertos a el entubado. Y en ese tema no logramos tener los informes técnicos favorables, porque se presentaron algunos informes en contra que opinaban de que el sistema de entubado no era conveniente en esa zona. Estamos en una zona sísmica, e incluso hubo otro que establecía de que en la zona había mucha arenilla y que si ingresa arenilla al sistema entubado, pues hacía de papel lijar y se comía los tubos en unos cuantos meses, que por lo tanto no era conveniente el cambio tecnológico. Se discutió mucho y al final dijimos: bueno, no hay acuerdo, continúa el proyecto tal cual fue concebido en el proyecto inicial. Y se aprobó y ahí se firma la adenda 12. Con la adenda 12 se supone que ya el proyecto estaba encaminado, el consorcio Angostura iniciaba ya las obras. Sin embargo, pasaron unos cuantos meses y aparece el tema de la adenda 13. Y la adenda 13 era justamente el cambio tecnológico en el sistema de conducción de canal abierto al sistema entubado. Entonces yo me acuerdo que comenté, dije: pero si eso ya lo habíamos visto en la adenda 12 y fue rechazado, ¿por qué vuelven con el mismo tema?
Y justamente, como lo ha dicho Uber Valdivia, venía pues el tema de que si no se hacía el cambio, el proyecto era inviable. Lo que era un absurdo, o sea, no tenía ninguna justificación. Sin embargo, comenzaron con el caballito de batalla de la bendita Adenda 13. Y ahí salió de que la Adenda 13 significaba un costo de 108 millones más. Entonces, obviamente me llamó poderosamente la atención y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se cambió tan rápidamente de criterio? Vinieron las observaciones por parte de Contraloría, tuvimos discusiones durante mucho tiempo y al final termina su mandato Yamila Osorio sin poder lograr la firma de la Adenda 13. Sin embargo, y eso también es bueno reconocerlo, en ese periodo Yamila Osorio sí logró ir trabajando en paralelo la concesión de la construcción de las hidroeléctricas de Yuta y Yuquia, que inicialmente estaban a cargo de Proinversión. Sin embargo, Proinversión nunca había hecho absolutamente nada para encaminar esta parte del proyecto en la parte energética. Y Yamil Osorio pidió a Humala que le permitiera hacerse cargo del tema de las hidroeléctricas y que se lo quite a Proinversión. Y efectivamente lo pasó al gobierno regional y conformamos un equipo que en tiempo récord sacamos esa licitación y se concedió la licitación de las hidroeléctricas de Yuta y Yuquia. Bueno, pero vino el tema de la Adenda 13. Se entrampa la Adenda 13, termina su mandato Yamila Osorio sin poderla firmar, entra el de gobernador el señor Cáceres Yica, y Cáceres Yica desde el primer día dijo: yo no firmo la Adenda 13, es más, hay que cambiar todo el esquema del proyecto, no podemos estar hablando de parcelas de 200 hectáreas, la tierra es para los pequeños agricultores, y volvió a sacar el tema de que la tierra es para los trabajadores del agro y el tema de las 5 hectáreas, que obviamente era un sistema que ya había fracasado en la primera etapa del proyecto Majes 1, ¿no? Y entonces dijimos, pues, bueno, con Cáceres Yica el proyecto muere. Sin embargo, pasaron también unos cuantos meses y Cáceres Yica, bueno, señores, sí, el proyecto va y hay que firmar la Adenda 13. Entonces otra vez me llamó la atención y dije, caramba, qué rápido cambian de opinión nuestras autoridades en Arequipa, ¿no? Y ahora sí que tiene que firmarse la Adenda 13, porque si no se firma la Adenda 13, no es posible la viabilidad del proyecto. Y durante gran parte del tiempo que estuvo a cargo del gobierno regional, estuvo enfocado a que se firmara la Adenda 13. En la parte ya final del gobierno, con la salida de Cáceres Yica y entra su reemplazo, volvió a salir el tema de la Adenda 13, e incluso los consejeros regionales nos solicitaron una opinión en ese aspecto. Yo fui convocado al Consejo Regional con un grupo de consejeros y di mi opinión. Yo les manifesté de que no era conveniente la firma de la Adenda 13. Es más, la Adenda 13 nos iba a ser perjudicial porque en ese momento ya se había producido una situación muy, muy importante que no la debemos dejar de pasar, que es el consorcio Angostura se quiebra porque se retira el grupo peruano de COSAPI y se queda exclusivamente la empresa Cobra de España. Y ahí comienza otra serie de problemas, porque ya se veía de que la empresa Cobra no tenía la menor intención de ejecutar la obra. Incluso hubieron comentarios de gente muy vinculada ya a estos grupos
que nos manifestaron que en realidad la obra civil iba a ser ejecutada por la empresa peruana, COSAPI, y que en el momento que se retiró COSAPI de formar este consorcio, dejó cojo al grupo Cobra, porque Cobra únicamente estaba dando el respaldo financiero al proyecto, y que quien iba a ejecutar la obra era COSAPI. Como COSAPI ya no estaba, ellos no tenían la menor intención de ejecutar la obra, y por eso estaban poniendo trabas en el camino. Cierto o no, el tiempo nos dirá si tenían o no razón. Aparentemente, hasta el día de hoy, parece que efectivamente esa era la situación, y la bendita Adenda 13 era un pretexto justamente para seguir alargando el tema y mejorar la situación jurídica del consorcio, porque ahí justamente ya se establecía que el gobierno regional también estaba incumpliendo parte de sus obligaciones con lo que era la entrega de los terrenos totalmente saneados de la zona donde se tenía que construir la presa. Comenzaron a haber problemas con algunas de las comunidades campesinas de la zona, se movió política y socialmente a estas comunidades, comenzaron los chantajes económicos, nos tienen que pagar tanto, nos tienen que dar terrenos en el proyecto en la parte baja, y se comenzó a enredar y complicar el proyecto. Y entonces, obviamente, ya estábamos en un escenario donde tenías un concesionario que aparentemente no le interesaba ejecutar ya la obra, sino que estaba planificando todo el tema para ir a un proceso arbitral, y un gobierno regional que con todos los problemas internos que tenía no podía dar solución al cumplimiento de sus propias obligaciones. Pero lo más curioso del tema es de que el día que se lleva la votación en el Consejo Regional hubo empate. Hubo empate, y quien presidía el Consejo Regional era el consejero Anco, quien había votado en contra de la firma de la Adenda 13. Así que, producido el empate, inmediatamente todo el mundo volteó y dijo, bueno, pues, señor presidente, haga uso del voto dirimente. Y como ya usted votó en contra, bueno, pues entonces no se aprueba la firma de la Adenda 13. Sin embargo, en ese momento el consejero Anco pide un cuarto intermedio y pide a sus consejeros pasar a una reunión privada. Se demoraron 10 minutos, salen de la reunión privada, el consejero Anco manifiesta en ese momento que en aras del desarrollo de Arequipa había decidido cambiar su voto y ahora votaba a favor de la firma de la Adenda 13, y se firmó. Se firma la Adenda 13. Bueno, se supone que ya se cumplió con el requisito que se estaba pidiendo. Pasan los meses y el consorcio no quiso cumplirlo, no aceptó la entrega de los terrenos. Vino el tema ya de las amenazas de que se iba a un arbitraje internacional, y toda la equipa comenzó a temblar. Y aquí es el gran problema. O sea, cuando tienes gente que no conoce la situación legal del problema y opina simplemente como loritos de lo que escuchan, comenzaron a decir, no es posible, el proyecto Majes tiene que hacerse, es vital para Arequipa, cueste lo que cueste y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. No, señores, no es así. Las cosas no se hacen bajo presión, bajo chantajes y cueste lo que cueste. El proyecto Majes el proyecto Majes 1 ha sido catalogado como el proyecto más caro del mundo, justamente por todas las barbaridades que se hicieron en ese momento. Entonces, señores, aprendamos de los errores cometidos para no volverlos a hacer. Y entonces, cuando integren comisiones, tengan que tomar decisiones, el asunto, primero tomen conocimiento cabal de cuál es la situación técnica y legal en la que se encuentra el proyecto, y sobre eso, con un equipo de asesores adecuado, enfrentar el problema. El tema del proceso arbitral no tiene por qué asustarnos
y que todo el mundo, no, a lo que digan hay que hacerlo. No, señores. Si el consorcio no tiene la razón y está queriendo chantajear al gobierno regional de Arequipa, señores, vamos a un proceso arbitral. Es más, yo aconsejé en ese entonces, y yo les dije, ya había causal de resolución del contrato por incumplimiento por parte del consorcio. Pidamos la resolución del contrato y vámonos a un proceso arbitral. Ya hemos perdido tanto tiempo que no nos debe asustar un proceso arbitral. Entonces, señores, yo creo que aprendamos de los errores cometidos y no sigamos cometiéndolos los mismos. Y segundo, si hay posibles temas de corrupción, también hay que decirlos abiertamente y sin temor. Y si hay gente que ha emitido votos por temas de corrupción, hay que denunciarlos. Punto. Y saquemos el proyecto. Si se tiene que resolver el contrato y tener que ir a una nueva licitación, hagámoslos. Más tiempo estamos perdiendo en estas discusiones bizantinas y el proyecto sigue entrampado. Muchísimas gracias y quedo para cualquier consulta o duda que tengan. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Bustamante, por sus apreciaciones y el enfoque que le ha dado. Hay que recordar que el doctor Fernando Bustamante es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Muy bien, ahora le daremos el tiempo al economista Luis Calle Rodríguez, ex presidente ejecutivo de Autodema. Señor Luis Calle, bienvenido a Ventana Sanmartiniana. Buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero saludar al doctor Mujica por la iniciativa de hacer este tipo de conversatorios donde se esclarecen puntos de vista y hechos que afectan a un proyecto como el proyecto MAGES. En mis intervenciones en la cátedra o en mi quehacer técnico, siempre digo, hay que empezar por el principio. Y nosotros cometemos permanentemente errores cuando nos referimos al proyecto especial MAGES-IWAS. Creemos que se trata de una irrigación. El tema del conversatorio de ahora también habla del proyecto agroindustrial MAGES. Pero debemos entender y comprender que la visión del proyecto MAGES, que ya va a cumplir 100 años dentro de 7, es un proyecto integral de desarrollo, no es una irrigación. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, estamos diciendo que el desarrollo es una ecuación muy simple. Es desarrollo igual a bienestar, bienestar igual a satisfacción de necesidades del área de influencia o de los que van a intervenir en una inversión, como en este caso. He escuchado atentamente y saludo al magíster Valdivia, así como al doctor Bustamante, ambos conocidos míos. En este sentido, se han señalado errores. Ya señalé uno. Uno de los grandes errores que se cometió fue cambiar la denominación del proyecto y ponerle MAGES-IWAS 2. Este fue un problema para un manejo presupuestal, por cuanto yo, habiendo sido presidente ejecutivo del proyecto MAGES, siempre fui cuidadoso en mantener que el proyecto no terminaba, sino en su segunda etapa. Y cuando hacen MAGES-IWAS 2, le quitan la carne al proyecto porque dejan de lado las centrales hidroeléctricas, que era donde se podía recuperar la inversión a más breve plazo. Primer error. Ese error
se comete y crean Majes Ibas 2 y una gerencia por debajo de la gerencia general del proyecto Majes. Muy bien. Yo estuve ese tiempo de asesor del presidente del gobierno regional destacado en Autodema. Me opuse a ello, pero no fui escuchado. Eso fue aprovechado por la burocracia limeña y nos hicieron pasar muchas veces saltar el aro. ¿Por qué? Porque eso retrotraía a que teníamos que hacer nuevamente el SNIF para Majes Ibas 2. Cuando se hubiesen continuado con la segunda etapa del proyecto Majes, no tendrían por qué haber regresado al SNIF. Más aún, que habíamos dejado nosotros en el presupuesto una cifra para la continuación del proyecto del orden de los 500.000 soles. Muy bien. Otro error que se comete muy fuerte es de parte de Juan Manuel. Juan Manuel comete el error de quitar el directorio. La magnitud del proyecto Majes no hace la posibilidad que sea manejado por un gerente. Requiere un ente colegiado que permita un buen manejo. Siempre dos cabezas piensan mejor que una. Cuando nosotros estuvimos conduciendo el proyecto Majes, teníamos 5 directores. Entonces, no era decisión de Luis Calle, era decisión de mi directorio, siempre escuchando a la plana de técnicos de primera calidad que teníamos en ese entonces. Pero luego viene lo del Cusco. Esto del Cusco se judicializa y llega hasta el Tribunal Constitucional y curiosamente para mí el Tribunal Constitucional da una resolución salomónica donde lo que dice pues hay que hacer un estudio del caudal ecológico, un estudio del balance hídrico y con lo cual le aumentan el caudal ecológico al Cusco. Y el Cusco aprovecha para hacer algunas obras y hay incumplimiento de parte del gobierno nacional. Entonces, perdemos 4 años. Llega el Consejo Regional, la señorita Yamila, y ahí comienzan los errores. Primer error. Se había dejado por escritura pública de 1998 la reserva de 28 parcelas en la sección E de la primera etapa del proyecto Majes en compensación para las comunidades de Pusapusa, Llactusayaña y etcétera para la construcción de la represa de Angostura. Yo, con amistad con Yamila, y ella era consejera, inmediatamente fui y le dije, no vas a cometer el error de subastar o vender los terrenos reservados para la gente que va a ser desalojada, donde va a estar la represa de Angostura. Lamentablemente no fui escuchado, se subastaron esas tierras y ahí viene uno de los entrampamientos mayores. Luego de ello, ingenuamente, los que estaban conduciendo Majes, llega el señor Toledo, lo declaran honoris causa a la Universidad Nacional de San Agustín, porque dice que trae 120 millones de dólares. En el aula donde estuvimos ahí, en la Facultad de Medicina, yo les dije a los técnicos de Autodema y a los funcionarios, esto es mentira. Después hubo un almuerzo en Autodema y estuvimos en la mesa muy próximo donde estaba Daniel y estaba Alejandro. Yo les dije, esto es un imposible presupuestal. No me creyeron, incluso algunos me tildaron de que yo estaba contra el proyecto Majes, lo cual no era cierto, de ninguna manera. Bueno,
Vendido los terrenos reservados por escritura pública que tengo en mi poder, cometen otro error en la gobernación de la señorita Yamila. Firman documentos suspendiendo obligaciones y plazos en 5 oportunidades. Y acá yo le he preguntado en reiteradas oportunidades al magíster de Valdivia. Él era asesor de Yamila. Y yo le dije, oye, Uber, tú no te has debido poner a eso. Y la respuesta me dice, no, yo era asesor para otro tipo de cosas y yo no veía eso. No sé si el doctor Bustamante estuvo en ese tiempo también, pero no se puede firmar documentos cuando hay un contrato y era una aceptación tácita del ingreso de la adenda 13. Pues bien, firmadas estas suspensiones de plazos y obligaciones que están modificando el contrato pese a la existencia de adenda 12 donde se hace el TUO, vienen los reclamos que ha relatado muy bien el magíster Valdivia de la Contraloría. Pero esas observaciones nunca fueron levantadas por absolutamente nadie, ¿no? Viene el señor Lica, amenaza, dice, yo voy a meter presa a la señorita Osorio, pero después cambia. Hay una comisión investigadora del Congreso de la República, conozco los documentos finales donde se señalan responsabilidades de tipo funcional, administrativa y hasta otro tipo de responsabilidades. Conversando con estos señores de la Comisión de Agricultura, yo les decía que con este informe preliminar estaban en condiciones de poder hacer las denuncias correspondientes. Bueno, vino la situación de Vizcarra y quedó en absolutamente nada. Con este preámbulo, quiero señalarles que cuando se presenta la adenda 13, uno de los primeros opositores a la adenda 13, desde el punto de vista técnico y financiero, fue el que les está comentando en este momento. Constan los diferentes escritos y las grabaciones que hice oportunamente. Conversé con los técnicos que habían diseñado. Hubo una oportunidad, también hay que señalarlo acá, estuvimos con el primer ministro en ese entonces, Velázquez Esquén, de ministro Adolfo de Córdoba, y había planteado Julio Morriverón la posibilidad ante el hecho que se dilataba la firma de un contrato por el concurso realizado por Periodo de Inversión, convertirlo en obra pública. Toda la delegación que estuvimos en Arequipa, estuvimos de acuerdo. El señor Velázquez Quesquén y el ingeniero de Córdoba nos pidieron que por favor esperemos y bueno, se dé el concurso y se da la buena prueba a este consorcio. Pasado el tiempo, por una u otra razón, yo soy de profesión economista, entonces el tiempo se va pasando y uno va haciendo el análisis. A veces estamos equivocados por lo que aprendemos en la academia, en nuestras universidades, pero otra cosa es con guitarra en mano, ¿no? Entonces, estos errores de formación académica nos hacen pensar y nos hacen hablar cosas que en realidad no son ciertas. Oiga, el proyecto va a costar muchísimo. Claro que va a costar muchísimo. Si comenzó con Fujimori y Boloña el 2000 ordenó que aborte el proyecto. Se firma el contrato con 244 millones. Son cifras muy globales. El 2010 entra la señorita Yamila
aumenta con la adenda 12 150 millones, la adenda 13 104 millones. Y cuando salto yo y digo, oiga, el consorcio, la concesionaria, está pidiendo daños y perjuicios por 120 millones. Bueno, en fin, es una cifra ya bastante fuerte. Pero poniéndonos a pensar, decimos, ¿cuánto tiempo ha perdido en dinero Arequipa, el país y el sur del Perú en el no estar ejecutado el proyecto MAGES? Son 13 años de la suscripción del contrato. Los economistas sabemos que la rentabilidad económica es diferente a la viabilidad económica y que en el caso de MAGES tiene una rentabilidad social que es muy difícil que se presente con otro proyecto como el CEL de MAGES. En este sentido, yo me pongo a pensar y he dialogado con el magíster Valdivia en reiteradas oportunidades que no hay que temerle al arbitraje. Es cierto, no hay que temerle al arbitraje porque hay acá una corresponsabilidad, tanto del concedente, en este caso gobierno regional, como de la concesionaria. En esta ahora cobra. Hay una corresponsabilidad. Otra cosa que hay que señalarla, porque es cuestión de criticar hoy día, el contrato es muy débil, muy vulnerable. Es por ello que ha habido un aprovechamiento que no quiero juzgar el motivo y ojalá quienes me escuchan pueden encontrar sus motivos por qué el gobierno regional, con todos sus presidentes o gobernantes, han consentido que la concesionaria vaya tomando este tipo de actitudes y se firman 13 adendas. 13 adendas. Increíble, ¿no? En este momento tomamos la necesidad y decimos, oye, ¿resolvemos el contrato? Pues bien, resolvemos el contrato. Pero antes de resolver el contrato, nos estamos olvidando que existe una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el SICRESI. Es el sistema que revisa cuando hay controversias de contratos internacionales, ¿no? Entonces, no es que yo quiera resolver, hay un trato directo y tenemos que evaluar la conveniencia o inconveniencia legal y financiera y técnica para qué es lo que hacemos. Entonces, en este sentido, conversamos con la Cámara de Comercio y decimos, miren, no conocemos la realidad del proyecto. No la conoce ni el doctor Bustamante, ni el magíster Valdivia, ni seguramente mi colega y amigo Jaime Mujica, ni muchos de los que escuchan, porque solamente lo que sabíamos eran trascendidos, mas no sabíamos lo que ocurría de una u otra parte. Entonces, hablando con Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio, hoy tenemos que conocer esto, hay que convocar a las gentes como parte de la sociedad civil conformada por la academia, los colegios profesionales y el empresariado. Felizmente encontramos respuesta positiva tanto del gobierno regional como de la concesionaria. Tuvimos reuniones primero con el gobierno regional, donde recién comienzan a decir y a encontrar todos los problemas que ellos tenían. Pero nuestra pregunta y nuestra intención y objetivo era señalar, ¿tienen voluntad de arreglar o quieren resolver?
queremos arreglar. Muy bien. Lo mismo hicimos con los señores de Cobra. Entonces, ellos plantearon al Consejo Regional 16 observaciones pendientes de resolución. El momento que se presentaron con nosotros, ya no eran 16, eran 26. Pero de las 26, 4 eran las más difíciles y que tenían un entrampamiento. Luego de ello pusimos a los dos frente a frente y nosotros una especie de mediadores y queríamos escuchar cómo opinaban cada uno de ellos. En este momento, el gobierno regional dice, estamos esperando una respuesta de Sicresi. Ya había intervenido Sicresi. Y si ustedes leen la ley de estos contratos internacionales, el doctor Bustamante debe conocerle, y lo que es Sicresi, también interviene el Sicresi cuando hay este tipo de cosas. Intervienen los gobiernos también. Entonces, España también conoce esto, el Perú también conoce esto, bajo todos los niveles. Estamos esperando la respuesta del Sicresi para tener la reunión el día 23, donde lo único que queremos es conocer si el gobierno regional está en capacidad de absolver los asuntos pendientes. Dentro de ellos, por ejemplo, la cuestión de los terrenos. Ahí ha habido un descuido, pues, tremendo. Ya vimos que vendieron lo que estaba para los de Pusapusa, pero también tenían la ley donde dice que hay que, los proyectos especiales declarados de interés nacional tienen la potestad de poder tomar los terrenos que sean necesarios, mejor dicho, expropiar, cosa que no lo han hecho en tanto tiempo. En fin, hay corresponsabilidades. Entonces estamos en ello. Quiero referirme un poco a lo que ha señalado el doctor Bustamante del fracaso y las cosas que se hicieron en la primera etapa del proyecto Majes. Bueno, hay pues un desconocimiento. Las tierras más caras del mundo. Claro que sí, eso lo dijeron en la década del 60 y 70 el New York Times de Estados Unidos. Claro que sí, pero el doctor Bustamante no entiende que toda la aducción hecha es para servir a tanto a las pampas de Majes como Siguas. Y para aclararles, que ha tenido un costo aproximadamente de ese entonces de 780 billones de dólares, estamos hablando de la década del 60, y que sumado al esfuerzo del gobierno nacional, podríamos hablar de unos 1.200 billones de dólares. Muy bien, pero todo eso está hecho, ¿no? Entonces, hay un error cuando se dice que es un fracaso la primera etapa del proyecto Majes. En primer lugar, la primera etapa del proyecto Majes no está concluida, porque estamos en 15.000 hectáreas y hay que señalarlo sin ninguna falta de humildad, ni mucho menos, que esto se hizo en los años que estuvimos allá, 5 años. Uber estuvo trabajando con nosotros, y disculpe que lo tutee así a Uber. El magíster era gerente de investigación, con unos resultados extraordinarios. Entonces, este tipo de cosas no se pueden olvidar. Y yo les puedo señalar y decir que en este momento una parcela que nosotros habíamos vendido a costos $25,000, en este momento las están vendiendo en $600,000. ¿Cuánto de fracaso supone ese ingreso
que existe allá. 15.000 hectáreas, 16.000 hectáreas, supongamos, 120.000 habitantes. Eso es un fracaso. Puede ser un desorden en el aspecto urbano, pero el magíster Valdivia debe recordar que nosotros dejamos desarrollado el estudio para Ciudad Majes. Lamentablemente, cuando ingresaron posterior a nosotros, comenzó el desorden y no quiero referirme más. Miren, yo soy un opositor de que haya este tipo de cosas, pero me gusta siempre el diálogo franco, sincero, con voluntad. Yo les preguntaría a los dos señores que me han antecedido, ¿qué otro proyecto tiene Arequipa que nos pueda dar una posibilidad de una ocupación de más de 300.000 trabajadores entre directos e indirectos? La posibilidad de crear una ciudad intermedia entre Arequipa y Lima, totalmente planificada. Cuando el magíster Valdivia dice, ¿dónde va a ser? Bueno, no se olviden que la señorita Yamila hizo hacer algunos estudios, ¿no? Entonces, yo lo que desearía es que tanto Cobra como el gobierno regional lleguen a un entendimiento y que el proyecto se reinicie. Piensen ustedes en la ocupación que va a tener y un valor bruto de producción en las 38.000 hectáreas de 1.400 millones de dólares anuales. Entonces, cuando yo escucho a algunos ingenieros dicen, oiga, no va a tener viabilidad económica. Viabilidad económica con 1.400 millones de dólares. Entonces me pregunto, ¿no? Dijo, de repente están hablando de rentabilidad, puede ser. Bueno, eso es lo que les quería comentar muy sucintamente, pero soy un creyente ferviente en la voluntad de los hombres para desarrollar, pero con mucha sinceridad. Donde no hay sinceridad y no hay voluntad, creo que no se puede hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Luis Calle Rodríguez, economista y ex presidente ejecutivo de Autodema. Vamos a darle el tiempo al doctor Fernando Bustamante para hacer una respuesta a los comentarios hasta el momento brindados. Doctor Bustamante. Muchas gracias. Bueno, una aclaración. En primer lugar, totalmente de acuerdo con el doctor Luis Calle de que hay que agotar todo lo que esté a nuestro alcance para intentar llegar a un arreglo. Esta apertura que ha hecho la Cámara de Comercio hay que saludarla. Si ya tienen una reunión prevista para el 23, hay que apoyarla. Ojalá pueda llegarse a un entendimiento. Lo veo bien difícil, pero indudablemente toda gestión que conlleve el que el proyecto siga adelante sin aceptar chantajes, porque eso sí, yo no estaría de acuerdo, hay que poner las cosas en su nivel, pero hay que agotar esa vía. Y este grupo que ha conformado el presidente de la Cámara de Comercio, indudablemente debe tener el apoyo de todos los arequipeños y augurarles pues el mejor de los éxitos, porque si logran hacerlo, miren, van a lograr lo que no pudo el gobierno central, Proinversión, Autodema, se estaría logrando a través de esta mediación de un grupo privado que es la Cámara de Comercio de Arequipa. Entonces, por ahí totalmente de acuerdo. Entonces, al doctor Calle, que está integrando ese equipo, pues desearle el mayor de los éxitos, incluso si necesita algún tipo de ayuda, ya sabe, nos conocemos muchísimos años,
Así es que sabe que puede contar conmigo para lo que desee. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Fernando Bustamante. Bien, señores, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este webinar y de la misma forma a las personas que seguirán esta transmisión a través de las redes sociales. Vamos a darle el tiempo a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor Jaime Mujica, adelante. Bueno, en primer lugar agradecer a Uber, a Fernando y a Lucho, porque creo que han permitido establecer un escenario donde se ha clarificado muchas situaciones pendientes del proyecto MAGES. Yo quiero decir simplemente de que este proyecto es una aspiración muy grande de Arequipa. Y como economista, a Lucho Calle, maestro de economistas, le digo que rentabilidad no es lo mismo realmente que aceptar una condición que resulta inaceptable. Yo creo que la situación es clara y el contrato ha sido muy bien redactado. El expediente técnico fue uno de los logros que tú tuviste cuando tenías un directorio, pero un directorio que estaba formado por un grupo de personas que tenían la capacidad suficiente para tomar decisiones colegiadas. Lamentable después de eso, los profesionales que se han hecho cargo de Autodema, yo creo que les ha faltado realmente lo que Fernando ofreció en un determinado momento, igual que el doctor García Toma, ¿no? Docente de la Universidad de San Martín, que vino realmente a apoyar lo mismo que Jorge Cáceres a la defensa de los intereses de Arequipa. Yo creo que Arequipa está primero, pero tenemos que hacer respetar lo que significa un contrato. Y si bien es cierto, la negociación debe darse en condiciones de igualdad. Y a estas alturas, yo voy a dar una opinión que de repente no van a estar muy de acuerdo algunos de ustedes, pero creo que Cobra nunca ha sido una empresa de construcciones. Y lamentablemente una consecuencia de la corrupción es lo que permitió que COSAPI se retirara cuando se descubre lo de Odebrecht y quedó una empresa que creo que no tenía realmente las cualidades suficientes para poder asumir un proyecto de ingeniería de la envergadura de lo que es el proyecto MAGES. Es cierto que hemos entrado en una situación de entrampamiento a través de la Adenda 2 y de la Adenda 13, pero será justo realmente que pensemos de que con estas negociaciones, y ojalá, yo estaba hablando con Julio Cáceres, tenga un buen resultado. Se pueda lograr realmente saber de que existe la intención de Cobra de llevar el proyecto adelante, no sé, pero la corrupción creo que ha sido el común denominador de muchos de los actos que se han dado. Y en este programa lo tuvimos al congresista, al consejero Anco, donde él manifestó abiertamente de que estaba contrario a la Adenda 13. Totalmente contrario, porque ese era un fracaso tecnológico si no veamos lo que fue las lomas de Hilo y veamos dónde se iban a fabricar las tuberías en una empresa similar a Cobra y en Ecuador. Entonces, lamentablemente, creo que este momento es el hacer una invocación, que como decía Fernando, esperamos que tenga suerte la Cámara de Comercio, la habilidad de Lucho la conocemos de muchos años, ojalá haya suerte realmente en esta negociación, pero este expediente que técnicamente ha sido bien elaborado, que la intención de Arequipa ha sido bueno, lamentablemente ha faltado criterios técnicos. Y bueno, la invocación yo la haría al presidente regional actual. Yo creo que es el momento de convocar lo más selecto de Arequipa. Y existe, ahí tenemos 3 representantes realmente de lo que significa el manejo de un proyecto eficientemente desde el punto de vista legal, técnico y económico. Pues que se forme realmente un grupo así de profesionales y que se busque una alternativa, pero que sea viable. Yo creo que hay algo que no podemos dejar de decir, es que no podemos negociar con una imposición y con un chantaje. Lamentablemente, a mí la forma como se dio, yo soy testigo y el consejero Banco acá dijo, yo no firmo ese contrato. El cambio de la noche a la mañana que tuvieron y firmaron la Adenda 13, yo no lo entiendo. Y creo que Lucho ha dicho que hay cosas que hay que investigar, no solo desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista penal también, porque lamentablemente la corrupción ha hecho un daño increíble al Perú. Y nosotros lo estamos viendo con este proyecto que prácticamente, ojalá, las intenciones que tiene Julio y que tiene Lucho en la Cámara de Comercio puedan ser un buen escenario para una negociación saludable. De lo contrario, yo creo que Fernando ha dicho algo claro. No tenemos por qué temer
a un arbitraje cuando sabemos que tenemos la razón. Y creo que nosotros tenemos los abogados con la suficiente capacidad para poder darnos cuenta si esto va o no va. Y Lucho, yo creo que tú fuiste el primer directorio. Yo creo que estás tú ahí, de alguna garantía Fernando, está Julio, está Uber, y de repente hay tantos arequipeños que podrían contribuir a que este proyecto sea viable. Pero la invocación yo se la haría simplemente al presidente regional, a Roel. Yo creo que este problema es muy grande para una sola persona y debe convocarse realmente a Arequipa y por Arequipa a la gente que se ha caracterizado por dar ese apoyo desinteresado, ¿no?, de viajar hasta en ómnibus para tratar de defender los intereses de Arequipa. Nuevamente les reitero mi agradecimiento y bueno, la cancha está en el gobierno regional. Yo creo que este es una torta muy grande para manejarlo uno solo, pero tiene que haber voluntad de tratar de sacar adelante Majes porque Arequipa lo necesita. Muchísimas gracias y estaremos la próxima semana tratando otro tema de interés. Te dejo, Eric. Muchas gracias por esas palabras finales, el doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Señores, hoy hemos tratado el tema problemática y entrampamiento del proyecto agroindustrial Majes Siguas. Agradecemos la presencia del ingeniero Uber Valdivia, del doctor Fernando Bustamante y del economista Luis Cay. Les recordamos que esta es una producción de Mistiana TV y la Universidad de San Martín de Porres. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima semana.